¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar lo que fue el partido entre Mushuk-Runa contra el Club Deportivo El Nacional, partido por la fecha número 15 de la Liga Pro. Así que vamos a ello. El Nacional el día de hoy formaría con David Cabezas en la portería, Adrián Cela, Anthony Bedoya, Rommel Cabezas, Franklin Carabalí, Edison Caicedo, Charles Vélez, Darío Pazmiño, José Francisco Ceballos, Frickson Borja y Yorcaev Reasco. Por parte del elenco de Mushuk-Runa formaría con Formento en el arco, Jaquín Parrales, Quintero, Mina, Dávila, Arce, Tapiero, Orejuela, Penilla y Angulo. El partido a disputarse entre Mushuk-Runa y el Nacional por la fecha número 15 de la Liga Pro este domingo 1 de junio a las 13 horas en la ciudad de Riobamba, en el Estadio Olímpico de Riobamba. Tendría la primera acción del compromiso en el minuto 3, una primera acción para el elenco local, un mal despeje de Carabalí, un cabezazo al medio despejaba y el número 18 remataba de primera, que se iba bastante cerca del arco defendido por David Cabezas. En el minuto 10 llegaba el primer gol del compromiso, el gol de Yorcaev Reasco. Nacía la acción por la banda izquierda desde un lateral, el balón largo hacia la otra banda, la banda derecha, donde Borja la bajaba de cabeza, Reasco levantaba el balón, se daba media vuelta y el balón potente adentro venciendo al portero local, adelantándose así el Nacional con un gol. En el minuto 15 llegaba una revisión por parte del VAR de un posible penal sobre Mushuk-Runa. Pazmiño cometía la falta en el borde del área, que 3 minutos después llegaba el penal favorable para el elenco de Mushuk-Runa luego de la revisión correspondiente en el VAR. En el minuto 20 iba al cobro el número 4 del elenco local y colocaba así el primero de Mushuk-Runa, igualando el compromiso de manera momentánea. En el 30 se iba sustituido Carabalí por una lesión e ingresaba el jugador Hernández en la banda derecha. En el 40 por la banda izquierda se la dejaba su marca, llegaba hasta el área, trataba de centrar y en el despeje el central de Mushuk-Runa por poco la termina mandando adentro, terminando así en el córner. Y en el 47 veía la tarjeta amarilla el jugador Adrián Cela, concluyendo así las acciones más importantes del primer tiempo. Para los segundos 45 minutos llegaba un cambio de guisamano por el jugador Frickson Borja. Luego en el 45 Ceballos colocaba el segundo, una acción por la izquierda, combinación entre varios jugadores del Nacional. La acción quedaba en Pazmiño, daba el pase hacia atrás que llegaba a Ceballos, remataba y colocaba así la segunda para el elenco militar. En el 48 llegaba el tercero, el segundo para el jugador Yorcaev Reasco en el partido, una contra, esta vez Ceballos para Pazmiño. Y Pazmiño colocaba el pase hacia atrás para el jugador Yorcaev Reasco, que llegaba potente, vencía al portero y colocaba el tercero para el Nacional, el gol bastante parecido al segundo del Nacional. Luego en el 50 tarjeta amarilla para Caicedo y el jugador Vélez del Nacional. En el 71 se veía anulada una acción por offside, un pase de Vélez largo a Pazmiño que estaba completamente adelantado. Luego en el 2 contra 1 el pase a Reasco que mandaba a guardar, pero se terminaba anulando el gol del Nacional por el offside del jugador Pazmiño. En el 79 un cambio en el Nacional, Pazmiño por Rivera y también el jugador Pazmiño veía la tarjeta amarilla. En el 77 tarjeta amarilla por el jugador Ceballos. En el 79 gol de Mushuk-Runa, el segundo para el elenco local, un balón largo para el número 11 que vencía la defensa militar y potente vencía al portero David Cabezas, colocando así la segunda del elenco de Mushuk-Runa. Y en el 80 veía el jugador Bedoya la tarjeta amarilla. En el 85 doble sustitución, Adrián Cela y Ceballos se iban reemplazados por el jugador Montaño y Jeremy Mejía. Finalmente la segunda tarjeta amarilla para el jugador de Mushuk-Runa, Nicolás Dávila, se iba expulsado, quedándose así con 10 elementos el equipo local y concluyendo así las acciones más importantes en el partido entre Mushuk-Runa y el Nacional. Victoria del Club Deportivo El Nacional 3-2, 2-3 en condición de visitante, cerrando así los primeros 15 partidos, la primera vuelta frente a los 15 equipos de la Liga Pro. De esta forma el Nacional ha venido mejorando luego de un pésimo arranque en Liga Pro. Poco a poco ha ido alzando el nivel y a día de hoy el Nacional se encuentra en la posición número 9 luego de haber cumplido sus primeros 15 partidos en esta Liga Pro del año 2025. En un partido que se complicó, en un momento parecía que Mushuk-Runa iba a igualar el compromiso, pero a la final le alcanzó el Nacional y sufriendo un poco en el final consigue la victoria, los 3 puntos que son muy importantes a día de hoy. Sale de la zona de descenso, se encuentra en el segundo hexagonal y de momento se encuentra bastante tranquilo, bastante estable, un equipo nacional que han venido mejorando bastante bien en estos últimos compromisos. En un partido que parecía el Nacional adelantarse, luego se complicaba un poco por la acción del penal de Pazmiño, hasta eso el Nacional
controlaba el balón, no era tan peligroso el elenco de Mushurruna, prácticamente no había llegado con real peligro, únicamente tuvo la acción del penal. Luego en el primer tiempo prácticamente no hubo mayor peligro para David Cabezas, el Nacional trataba de reaccionar, no le alcanzaba, pero luego en el segundo tiempo llegó los primeros minutos en donde fue bastante superior, le pasó por encima e inclusive pudo haber llegado uno que otro gol más, sabiendo controlar las pausas, sabiendo tranquilizarse al momento de tomar la última decisión los delanteros del Nacional, pero no fue así, se complicó un poco la situación al final, pero poco a poco hay que manejar esos aspectos y tratar de cerrar los partidos sin sufrir tanto en los últimos minutos como ha venido pasando en ciertos tramos, en ciertos partidos. En el momento en el que salió el jugador Pazmiño, la cosa en el Nacional bajó, el ataque ofensivo prácticamente se volvió nulo, las cosas comenzaron a ser favorables para el elenco de Mushurruna, también debido a los cambios que realizó el profe Berugo Almeida, le favorecieron, terminó llegando ese descuento que ponía un poco el miedo de que llegara el empate, pero que finalmente pues no se dio y el Nacional se lleva estos 3 puntos. Un partido que parecía bastante más disputado, aunque el Nacional pasó bastante bien, bastante tranquilo. Debe dejar de cometer errores en la línea defensiva que pues supo aprovechar bien el jugador de Mushurruna en el segundo gol. El primero pues fue un error, una desatención por parte de Pazmiño, que no se deben cometer, son errores puntuales que terminan costando partidos al final, pero que bueno, el día de hoy un portero, David Cabezas, que hizo lo mejor, no pudo haber hecho más en el gol, en el primer gol del compromiso en el penal, no pudo detenerlo a pesar de que fue al mismo lado del palo, no le alcanzó. Con el segundo gol tampoco pudo hacer más, venía un gol bastante potente, el remate iba muy fuerte, muy rápido y no alcanzó a detenerla, así que tiene que mejorar mucho todavía Cabezas para recuperar el nivel que nos había tenido acostumbrados el portero del Nacional, el actual convocado a la selección ecuatoriana de fútbol, pero bueno, esperemos que mejore un poco el portero David Cabezas, que se lo necesita en su mejor momento. Luego en la línea defensiva, con Carabalí, Cabezas, Bedoya y Cela, no hicieron un mal partido, prácticamente creo que no hubo ningún problema en el primer tiempo, salvo la acción del penal. Luego en el segundo tiempo pues ya las cosas se complicaron más con los cambios, entonces no creo que haya sido una falla desde un inicio. El único que se fue sustituido fue Carabalí, me gustó mejor que entrara Hernández, siento que la defensa estuvo mucho mejor así. No me termina todavía de convencer Carabalí, no me va a terminar de convencer a pesar de lo que pase. Siento que con Bedoya y con Cabezas la cosa es mucho más tranquila en la línea defensiva, y además Cela, que prácticamente es un desperdicio tenerlo ahí cuando ha venido teniendo mejores actuaciones adelante, pero si no confía en Mora y prefiere poner a Rivera luego en la variante, ya eso ya no es culpa nuestra, es culpa del director técnico por las decisiones bastante inútiles que toma. Luego en la mitad de la cancha con Vélez y Ceballos, Vélez termina siendo un partido bastante firme, me gustó mucho el partido de Vélez, inclusive con Caicedo, que también estuvo ahí cortando balones, ayudando, recuperando, lanzando proyecciones hacia el ataque. Me gustó muchísimo el partido de esos dos. En cambio, por otra parte, el partido de Ceballos no termina de convencer. Siento que a veces tenemos un jugador menos, a pesar de que haya marcado el gol. No me termina de convencer el jugador Ceballos, siento que es un desperdicio tenerlo, además de que el sueldo también debe ser bastante alto por el nombre, más que por el cómo viene jugando. Es lo único que creo que deberíamos de hacernos de Ceballos. Siento que no es el jugador para el Nacional, no viene teniendo un buen nivel y debería buscarse cabida en otro equipo. Por parte de un poco más adelante con Pazmiño y Borja, y luego en punta con Reasco, Pazmiño lo hizo bastante bien. Tal vez en el primer tiempo no fue bastante influyente, luego en el segundo tiempo se notó muchísimo cómo llegaron los goles, tuvo muchas ocasiones, trató de buscar el gol, pero no le alcanzó. Lastimosamente, cuando se fue sustituido, siento que el partido del Nacional en cuanto a la ofensiva decayó bastante y comenzó a llegar Mushurruna con mayor peligro, y pues terminó llegando así el segundo de Mushurruna. Luego también el partido de Borja, que no termina no me termina de convencer, siento que todavía aún le falta mucho más, tomar el balón, encarar más, ser mucho más peligroso, todavía le falta, le siento un poco tímido en ese aspecto ahí, le falta un poco más de ganas de que le meta el jugador del Nacional, pero bueno, de momento no hay nadie creo que pueda hacerle competencia, porque
el resto de variantes tampoco es que hagan las cosas mejor, así que bueno, prefiero que Borja esté ahí, vaya ganando minutos, vaya ganando confianza y luego demuestre otras cosas, y si no, pues al final del año se deberían tomar las decisiones adecuadas. Luego como punta, Yorkaio Reasco, que viene siendo el mejor del Nacional, en conjunto con el jugador Eddie Mejía, que se encuentra lesionado, pero que Reasco viene anotando varios goles ya. El día de hoy marca 2 goles que son muy importantes, demostrando que es un buen jugador, que no era un espejismo, que poco a poco le tocó acostumbrarse al juego del Nacional y viene marcando, y es muy importante para el Nacional que tengamos jugadores así, que siempre nos salven cuando no haya ocasiones muy claras, como lo que hizo en el primer gol. Levantó el balón, se dio media vuelta, un gol bastante bueno que se inventó el jugador ahí para adelantar al Nacional. Así que bueno, luego con las variantes, Jeremy Mejía y Marco Montaño, que ingresaron prácticamente para quemar tiempo, para tratar de ayudar un poco en defensa, no aportaron nada, así que nada que decir con respecto a ellos. Rivera y Guizamano, que entraron también. Hernández ingresó por una sustitución, por la lesión del jugador Carabalí, que siento que lo hizo mucho mejor, no hubo tantos errores en la línea defensiva, así que prefiero poner a Hernández de titular. Luego con Guizamano, que no termina de aportar en nada, no hay nadie que termine de aportar como lo hace Eddie Mejía. Brian Rivera entró y no hizo nada, tampoco fue muy determinante, así que inclusive en el gol siento que fue casi por la banda de donde estuvo él. También Bedoya no alcanzó a detener mucho al jugador en el segundo gol, así que bueno, nada que decir, ya son cosas del director técnico que haga esos cambios y que no haya hombres obviamente capacitados para poder suplantar a los jugadores que vienen teniendo un mejor nivel. Pero bueno, yo creo que eso sería todo con respecto a este partido. Hay jugadores en el Nacional que no están teniendo minutos, que probablemente se vayan, hay otros que evidentemente ya se van, y esperemos que se tomen las decisiones correctas y no nos quedemos con jugadores que no dan al nivel, que ni entre 3 jugadores hacen uno. Pero bueno, esas son cosas que ya no nos competen, no podemos hacer nada más, y las decisiones se tomarán dependiendo el gran director deportivo, la directiva del Nacional crea conveniente. Así que bueno, de momento tranquilos por quedarnos en el puesto número 9 y ver qué pasa si no bajamos, por lo que Libertad puede hacer de momento, y si no, pues descenderemos al puesto número 10, pero hay que mantener ese nivel, mantenernos en esta tónica de no perder, empatar de visitante cuando sea muy complicado el partido y tratar de ganar de local, para luego estar pensando llegar en el primer hexagonal, que sería lo ideal, que luego de que un Nacional que venía bastante mal, que era candidato al descenso, claro, viene poco a poco saliendo de ese pésimo nivel que tenía, y ya hay que ver cómo le va en este segundo semestre, con los jugadores que van, con los jugadores que vienen, y todo lo que se plantearía de nuevo con una nueva contratación, jugadores que pueden venir a aportar más de lo que ya hacen algunos de aquí. Pero bueno gente, eso sería todo con respecto a este video, ya nos veremos más adelante, cuídense mucho y adiós.